Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, que sigáis con mucho ánimo. Ya veo que muchos de vosotros, la gran mayoría, habéis hecho la primera actividad. Así que nada, vamos a seguir poquito a poco, iré subiendo también vídeos explicativos para que sea lo más fácil posible, ¿vale? Este tema, que puede parecer a lo mejor un poco pesado, un poco complicado, no lo es en absoluto, ¿vale? Y además muchas de las partes vosotros estáis familiarizados con ellas porque al final se dedica a eso, a cuando nosotros compramos algo, ya no como particulares, sino como empresa, pues qué documentos tenemos que pedir o, por el contrario, qué documentos tenemos que emitir, ¿vale? Voy a hacer dos pequeños vídeos para que no sea pesado y para que lo podáis ver en dos partes. Uno hablando un poquito de la parte de teoría y luego otro que me voy a detener en cómo elaborar o cómo hacer una factura, que es lo que, lo que vais a necesitar para poder hacer la tarea, ¿vale? Bueno, ya visteis por el otro día vosotros las primeras diapositivas, un poco hicisteis un primer contacto, pues simplemente de decir que de las operaciones de compra-venta, pues ya habéis visto que es simplemente un contrato entre dos partes. Normalmente alguien que quiere vender algo y otra persona que desea adquirir eso, que desea comprar, ¿vale? Lo que sí me gustaría explicar de aquí, que no sé si ha quedado claro del todo, es la parte de oneroso. Mirad, cuando hablamos con contrato de oneroso, lo que quiere decir es que las dos partes salen beneficiadas, ¿vale? Entonces, por una parte, el vendedor sale beneficiado porque obtiene dinero y el comprador sale beneficiado porque obtiene un bien que quería, ¿vale? Adquirir. Entonces, en este proceso de compraventa, pues, sobre todo cuando se hacen entre dos empresas, ¿vale? Porque tú como cliente particular, pues muchos de estos procesos o muchas de estas peticiones no las vas a hacer, a no ser que sea una compra de algo grande, ¿vale? Pero bueno, normalmente pues, hay una serie de documentos que iremos viendo poquito a poco. Como digo, en los que más me voy a centrar es en la factura y luego en las formas de pago, para que aprendáis a rellenarlo, ¿vale? Con respecto a los documentos mercantiles, pues simplemente decir que son todos esos documentos que se generan cuando nosotros hacemos una operación de compra-venta, ¿vale? Y que sirven de manera o que tienen una validez legal, de tal forma que nosotros podemos demostrar que ese acto, ese contrato ha existido. De aquí decir que es muy importante que no existe un modelo que diga la ley, pues vosotros tenéis que utilizar este modelo en vuestra empresa, sino que cada empresa un poco lo adapta. Aunque sí que tiene que venir una serie de información en esos documentos que tiene que aparecer sí o sí. Da igual que aparezca, por ejemplo, los datos del cliente o de la empresa aquí, que aparezcan al revés, que aparezcan abajo, ¿vale? Es decir, el formato en sí es válido cualquiera, pero los datos sí que tienen que aparecer los que se detallan aquí, ¿vale? En todos los documentos va a aparecer, pues, por una parte, los datos de la empresa que está emitiendo la factura, en este caso es una clínica dental, pues los datos de esa clínica, ¿vale? Luego tiene que aparecer también qué documento es, que es lo que pone aquí de identificación y número de documento. Pues si se trata de un presupuesto, que ahora veremos lo que es, si se trata de una factura, de un albarán, lo que sea, pues tenemos que ponerlo, ¿vale? Presupuesto en este caso. ¿Qué número? Pues eso va correlativo, todas las empresas van numerando sus presupuestos porque luego veremos que esas facturas o esos presupuestos no se pueden duplicar. Entonces cada uno es único y la manera de identificarlo es con ese numerito, ¿vale? Y luego pues los datos del cliente, pues su dirección, su DNI o su CIF si es una empresa, ¿vale? El lugar donde se ha emitido la factura y la fecha. Y por último ya el contenido, que eso sí va a variar dependiendo del tipo de documento, que ya iremos viendo, ¿vale? Con respecto al presupuesto, pues ahí veis todas las partes que tiene que tener el presupuesto, no las voy a detallar todas. Son muy parecidos o es muy parecido a la factura, que sí que la vamos a detallar, ¿vale? Entonces más o menos si sabéis elaborar una factura, vais a saber elaborar un presupuesto, ¿vale? Yo ahí os he puesto un modelo, pero como os digo, se pueden utilizar varios modelos. Es simplemente un documento del presupuesto en el que tú informas a un cliente de cuál va a ser el coste de adquirir el producto o de comprar el servicio. Por ejemplo, pues yo tengo que reparar mi coche porque se me ha roto o porque tengo que cambiarle las 4 ruedas. Pues yo voy a diferentes talleres y pido un presupuesto en el que se me detalla pues cuánto me van a cobrar lo que es por las piezas y cuánto me van a cobrar por el servicio de cambiármelo, ¿vale? Entonces incluye toda la información, un detalle de todos los gastos que va a tener ese servicio. Muy importante que cuando nosotros elaboremos un presupuesto como empresa, que pongamos la fecha de validez, que es lo que se suele poner aquí en otra información. Esto es lo que me gustaría destacar, ¿vale? La fecha de validez. ¿Por qué?
Porque una vez que tú has hecho ese presupuesto, un poco te estás comprometiendo con el cliente a mantener esas condiciones. Entonces, si yo no pongo hasta cuándo es la fecha de validez, pues con que me aparezcan con ese presupuesto, yo tengo que cumplir con él, ¿vale? Entonces, pues normalmente se suele poner pues que el presupuesto tiene validez de 15 días, de un mes, de lo que sea. Si después de ese tiempo el cliente quiere tu servicio, pues te tendrá que solicitar un nuevo presupuesto, ¿vale? Como digo, ya no voy a explicar más nada de esto, porque luego lo vamos a ver con detalle en las facturas, que prácticamente los datos son los mismos. El pedido. El pedido, pues como su propio nombre indica, es un documento que utiliza una empresa cuando quiere solicitar, cuando quiere pedir, por eso se llama el pedido, materiales a un proveedor, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que lo mismo, no existe un documento formal y muchas veces el pedido ni siquiera se hace con un documento, se hace pues por un correo electrónico, se hace llamando por teléfono o incluso a través de lo que se llaman los comerciales, ¿vale? Cada empresa tiene comerciales y se le asignan unos clientes. Pues simplemente cuando la empresa, pues yo qué sé, yo soy una empresa de hortalizas y necesito cajas para meter mi hortaliza. Pues yo llamo a la empresa dedicada a fabricar cajas, que podría ser en este caso, por ejemplo, una que se llama Murficapa, pues yo tengo ahí asignado un comercial, Juan. Venga, pues yo cojo el teléfono y digo, Juan, necesito 30 cajas. Pues Juan es el que se encarga de hacer ese pedido a la empresa, ¿vale? Entonces hay muchas formas de hacer este pedido. Puede ser por escrito o puede ser simplemente pues, por teléfono. Lo que sí se recomienda es que aunque lo hagas por teléfono, luego tú lo dejes en algún Excel, en algún lado escrito el pedido que tú has realizado, para que cuando te lo traigan, tú comprobar que realmente es lo que habías pedido. Entonces siempre se aconseja que se deje por escrito, mejor por un correo electrónico o por lo que sea, ¿vale? Con respecto al albarán, también se le llama nota de entrega, ¿vale? Como lo pone ahí en el cuadrito. Este es un documento que viene para que tú puedas comprobar que lo que tú habías pedido es realmente lo que te han traído. Y más importante aún, para que tú puedas comprobar que lo que viene en ese papelito, que es lo que a ti te van a cobrar, es realmente lo que a ti te han traído físicamente, ¿vale? Entonces, siempre cuando a ti te llega un pedido, te tiene que llegar acompañado de este albarán, que trae pues la información de la cantidad, de lo que tú has pedido, del precio, ¿vale? Una vez que tú has comprobado, como empresa es muy importante que tú compruebes que lo que pone en ese albarán es realmente lo que a ti te han traído. Pues imagínate, por ejemplo, que tú tienes un bar y tú has hecho un pedido de cerveza, 5 barriles de cerveza. Pues a ti te entregarán un albarán en el que ponga que a ti te han entregado 5 barriles de cerveza. ¿Vale? Una vez que tú has comprobado que realmente es lo que te han traído, firmas ese albarán, ¿vale? Lo que pone aquí, el cliente debe firmar el albarán. Al firmar el albarán, tú estás asumiendo que estás de acuerdo con las condiciones del pedido, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que lo comprobéis. ¿Qué pasa? Que las empresas a menudo pues, están muy ajetreadas, cuando les llega el pedido pues tienen a la vez 20 clientes, tienen muchas cosas que atender y a veces no pueden comprobar. Y lo firman sin comprobar. Pues cuando tú tienes confianza con el proveedor, pues no pasa nada, porque si detecta algún error, pues luego el proveedor te lo va a subsanar, ¿vale? Pero legalmente tú has firmado y has dicho que estás de acuerdo y que lo que ponen en el albarán es lo que te han pedido. Entonces, si existe algún error, pues es más difícil de demostrar. Por ello, se aconseja que se mire todo bien antes de firmar el albarán, ¿vale? Y bueno, lo que pone aquí es que simplemente cuando una empresa no tiene servicio de transporte y contrata los servicios de otra empresa, pues ese albarán tiene distintas copias para que una se lo quede el transportista y otro el cliente, ¿vale? Y aquí es donde nos vamos a detener más, ¿vale? Os voy a explicar la parte de teoría aquí de la factura y luego, como he dicho, voy a hacer otro vídeo de cómo elaborar una factura, que es lo que os va a servir para hacer el ejercicio, ¿vale? La factura es el documento más importante porque es el que sirve como justificante fiscal. ¿Qué quiere decir eso de justificante fiscal? Pues vosotros sabéis, y si no puedo lo cuento yo un poquito, que las empresas hacen como intermediario a la hora de pagar el IVA al Estado, ¿vale? Entonces las empresas le cobran a sus clientes el IVA, pero esa parte no se la quedan a ellos. El impuesto de valor añadido va para el Estado. Entonces, esta factura es la que realmente acredita que ha pasado ese proceso de compra-venta y en el que se indica qué parte se le ha cobrado al cliente, ¿vale?, de IVA.
Entonces, todas las empresas tienen que tener un libro de registro de facturas, tanto de las que ellos han emitido cuando ha venido un cliente y ellos pues le han cobrado el IVA, como las que ellos han recibido de los proveedores, ¿vale? Porque ya cuando expliquemos los impuestos, pues explicaré bien cómo funciona esto. Pero ellos hacen un poco de intermediario. Le cobran el IVA a los clientes, pero luego también lo pagan como profesionales. Entonces, ¿qué es lo que luego tienen que hacer ellos? Pues ingresar en Hacienda la diferencia, simplemente. ¿Cómo se puede justificar o cómo se evita que las empresas hagan fraude? Pues a través de estos documentos, ¿vale? Que son un justificante. Entonces, las empresas tienen la obligación de llevar un registro de todas las facturas. Las facturas que se han emitido, ¿vale? Pues van a llevar, como he dicho, un número de facturas. No pueden modificarse una vez que la hayamos hecho, ¿vale? Yo he hecho una factura y por lo que sea me he equivocado. Pues me he equivocado con el DNI del cliente. Pues yo no puedo modificar únicamente el DNI y darle la misma factura, sino que tengo que hacer otra factura que se llama rectificativa, ¿vale? Entonces, pues, o simplemente anular la anterior, que se deje de tener validez, y hacer una nueva, ¿vale? Pero nunca se puede modificar una factura. ¿Qué datos incluye? Pues los datos que hemos dicho que son comunes a todos, como los datos del cliente, los datos de mi empresa, el nombre del documento y el número, ¿vale? Y luego, muy importante, una descripción de todo lo que se ha llevado el cliente, lo que ha adquirido el cliente. Si hay descuentos, que ahora veremos con el ejemplo, pues yo qué sé, pues porque es un cliente habitual y le quiero hacer un descuento, porque ha comprado más de una cantidad, por lo que sea, los descuentos también tienen que incluirse en la factura, ¿vale? Luego pondremos la base imponible, todo esto ya os digo que ahora lo voy a explicar con más detalle, que la base imponible es simplemente el importe total de la compra sin incluir el IVA, ¿vale? Y luego, por último, pues nosotros tenemos que poner qué IVA le vamos a aplicar. Pues ahora el general que normalmente nosotros vamos a usar es el del 21%, pues eso sería el tipo impositivo, el tipo, ¿vale? Y luego el importe total de IVA. ¿Cómo? Bueno, ahora lo explicaremos todo, ¿vale? Con todo eso, la base imponible más el importe del IVA, tendremos el importe total de la factura, ¿vale? En la factura también se tiene que incluir pues cómo se va a pagar, si se va a pagar al contado, si se va a pagar por una transferencia, ¿vale? Y cuándo, además de dónde se van a entregar la mercancía, ¿vale? Todos los datos importantes vienen en la factura. Como he dicho antes, se puede emitir una copia o un duplicado, pero en la factura aparecerá que duplicado de la factura tal, ¿vale? Nunca puede haber dos facturas iguales, si no pone lo de duplicado. Pues nada, os dejo, espero que hayan quedado claros los conceptos. Cualquier duda me decís y ahora voy a hacer otro explicando toda esta parte de cómo se hace una factura con un ejemplo. De todas formas, aquí os he detallado todas las partes, ¿vale? Del modelo que nosotros vamos a utilizar para que también lo podáis tener como referencia y como guía, sin necesidad de estar mirando todo el rato el vídeo, ¿vale? Viene todo muy bien detallado. Así que nada, un besito.